Bueno, y continuando, y ya para concluir este primer episodio, nos quedamos aquí en las leyes de Shnuna y hablábamos de que ya era aplicable lo que era el daño moral, lo que era daño material, y que ambos fueran resarcibles para el efecto de que lo que se haya afectado, producido en contra de una persona pueda tener cierta repercusión jurídica. Entrando en lo que es el derecho hebreo, vamos a entender que primero tiene una determinación de que se basa en principios. Muchos de ellos actualmente los tenemos también. Por ejemplo, el primer principio habla de la publicidad. Actualmente cuando hablamos de la publicidad, se refiere a que sea una audiencia donde pueda ser presenciada por diferentes personas, aunque no sean parte integral en el litigio. Por ejemplo, cuando llega la reforma del año 2015 al Código Familiar y se instituye de nueva cuenta, digo nueva cuenta por lo que es la modalidad que ya había ocurrido en 1928 y la repercusión, ¿cuál fue el caso María Teresa Landa? Pero bueno, esa es otra historia que también abarcaremos en una cápsula cuando hablemos de lo que fue la llegada o retomar la justicia oral. Pero bueno, la publicidad entonces establece que si es materia familiar, las partes estén conformes y de acuerdo en que las personas que no sean parte del litigio puedan presenciarlo. Pues bien, en esa época la publicidad estaba encaminada técnicamente a que el proceso pueda llevarse enfrente de todo el pueblo. Y entonces se determinaba que fuera a puerta abierta, que la gente lo pueda presenciar para dar certeza jurídica al procedimiento. El segundo principio es la diurnidad. La diurnidad consiste principalmente en que el juicio no puede llevarse después del ocaso. Tiene que ser antes de que el sol se vaya a ocultar y por tanto este principio era rector para que el procedimiento tenga determinaciones de que tenga legalidad y legitimidad. El tercer principio es el de extensa libertad para defenderse. La persona que era sometida a un procedimiento ante Sanedrín, pues tenía que tener extensión en los derechos y en las garantías que podía otorgársele. Es decir, que podía ofrecer medios de convicción siempre que tengan esa idoneidad. El principio rector también que actualmente cuando hablamos de idoneidad en el medio de convicción, pues se prevé que esa prueba sirva para algo, en pocas palabras, que no sea solamente ofrecida para dilatar procedimiento, sino que sea porque, de acuerdo a lo que se está litigando, sirva para justipreciar o desacreditar también las aseveraciones de la contraparte. El siguiente principio se llama escrupulosidad. ¿En qué consiste el desahogo de la prueba testimonial de cargo y de descargo? Tiene que valerse sin que se obtenga por un solo testimonio, es decir, que un solo testigo no haría prueba plena, situación que en nuestra actualidad, pues nuestro Código de Procedimientos Civiles prevé que la determinación de dos testigos haga prueba plena y en algunos casos especiales un solo testigo. Por ejemplo, cuando tiene reconocimiento de ambas partes, el testimonio tendrá cierta validez. Prohibición de nuevos testigos. Establecer también que aquellos testigos que depusieran contra el acusado una vez cerrada la instrucción al procedimiento no tengan ninguna validez. Entonces establecía principalmente que el medio de convicción debe de desahogarse en tiempo, modo, lugar, conforme lo marque el procedimiento. Actualmente, pues ya tenemos que, en la reforma del año 2015, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el juez adquiere nuevas potestades. Una de ellas es que, de acuerdo a su criterio, si necesita allegarse de otros medios de convicción para poder dilucidar la verdad del caso que le corresponde o le compete, pueda hacerlo o pueda requerir a las partes de otros medios de convicción que entiéndase su idoneidad para que tenga repercusión jurídica o sustancia legal. Un sexto principio es el de sujeción de la votación condenatoria. ¿Qué es lo que establece este principio? Pues las condenas tenían que someterse a una votación donde, de acuerdo a la unanimidad, se establezca que efectivamente tenga esa determinación de firmeza.
En este caso se otorgaban 3 días. Se generaba la sentencia en caso de corroborarse que las partes que corresponden o que componen el Sanedrín, pues tengan que determinar la condena y su obligatoriedad. Séptimo, no modificación de votos. El de no modificar los votos absolutorios en la susodicha nueva votación, es decir, que no podían cambiar de un criterio a otro, tenían que sostenerlo de acuerdo a la justipreciación que hacía cada uno de ellos. Un octavo principio era el ofrecimiento de medios de convicción, que como decíamos, la persona que estaba siendo sometida a un juicio tendrá que tener el derecho de audiencia y establecer que puede ser vencido en juicio, pero que tenga la oportunidad de defensa. Es decir, puede manifestar o presentar medios de prueba siempre que esta sentencia no se haya ejecutado aún. Número 9. La invalidez de las declaraciones. Si los testimonios o declaraciones del imputado no se podían robustecer con medios de convicción idóneo, pues se entendía que eran inválidas. Entonces, ¿qué es lo que determinaba? Que no solamente se basaban en un argumento, porque recordemos que esos juicios eran orales, como ya veremos en la siguiente cápsula del día de mañana, cuando platiquemos del juicio de Sanedrín de Jesús, donde hablemos del argumento que Nicodemo vertió y posteriormente analicemos los elementos dictio sine qua non que el juicio de ese tiempo pedía para que las partes puedan tener contumacia jurídica. Bajo ese tenor, entonces, vemos cómo ese principio sí repercute en nuestro sistema jurídico actual, porque ahora se prevé que precisamente cuando hay una declaración o una confesión, sirva para algo, es decir, yo no puedo pedir cualquier testigo si previo en mi contestación de demanda o en la demanda hice alusión a él y establecí al momento del ofrecimiento de la prueba por qué estoy pidiendo ese testigo, qué hecho quiero acreditar. Por ejemplo, en la justicia oral, tanto mercantil como familiar, dentro de la audiencia preliminar, se establece el análisis sistemático de la prueba testimonial y confesional, ubicando primero quién es mi testigo, para qué lo estoy invocando y cuáles son los efectos que va a tener, si va a desvirtuar cualquier acto o no. Y número 10, la sanción para el testigo falso, es decir, si algún testigo declaraba falsamente, la sanción era que el delito en el cual está participando debería atribuírsele a su persona, con el efecto de que entonces evitar que cualquier persona pueda arguir cualquier acto o cualquier hecho que suponga que es cierto sin que lo pueda justificar. En esencia son los elementos o principios que estaban en el Sanedrín. ¿Pero qué era Sanedrín? Pues un tribunal totalmente religioso. ¿Cómo se componía Sanedrín? Pues este proviene desde los tiempos de Moisés, donde recibió órdenes de Dios para reunir principalmente 70 ancianos, los cuales iban a decidir principalmente regir y conducir el pueblo judío por el camino de la religión y de la justicia. Este es un órgano, un supremo tribunal, por así llamarlo, del pueblo judío. Se creó en el siglo II a.C. y sus resoluciones se dictaban como si fueran fallos pronunciados por Dios. Tenían esa calidad, esa divinidad. ¿Qué otra cosa es importante aparte de ello? Bueno, reunió dentro de la codificación de aquel entonces como un delito la blasfemia, que también estuvo en los sistemas jurídicos mexicano y michoacano. También la idolatría la veían como un acto sancionable y se castigaban con pena de muerte por los efectos nocivos que tenían. Por ejemplo, en esa época también la mujer que afectaba a un hombre o era infiel, el hombre podía matarla públicamente a pedradas. También en Francia hay vestigios de que si la mujer decía un acto en contra del hombre, el hombre podía golpearle la nariz y con eso se daría muestra de que ella tendría que entender en la afectación. Es decir, que antes la norma era muy vulneradora. ¿Qué más hacía? Bueno, que administraba la justicia interpretando y aplicando el Torah. Como nos damos cuenta, pues este tipo de sistema jurídico hebreico
Lo que principalmente establecía también son establecimientos de normativas que puedan aplicarse a un sistema que propiamente dicho era una forma de resolver de manera colectiva. Yo espero que esto haya funcionado hasta el día de hoy, bueno, que lo hayan analizado de una forma muy general, porque el tiempo obviamente no me sirve, no me da mucha ayuda a esta aplicación, me permite 15 minutos y 15 minutos, entonces este primer episodio de 30 minutos reunido en dos cápsulas principalmente abarca la normatividad antigua que aplicó en su momento hasta llegar paulatinamente al derecho hebreo y ubicar que Sanedrín pues es obviamente un tribunal de enjuiciamiento y que tiene un sistema muy importante, porque si alguno de estos principios no se instituía o no se aplicaba, se entendía que el juicio no estaba debidamente manifiesto. Pues por mi parte les agradezco mucho que presten atención a esta primera cápsula. El día de mañana presentaré las siguientes dos cápsulitas para ver pues qué pasó en el juicio de Jesús en Sanedrín, para que al día siguiente podamos ver qué pasó con el juicio de Jesús en el derecho sistema romano. También voy a aprovechar para platicar de lo que es el COVID. Hay un análisis laboral que hice, yo lo estudié de forma corporativa, la afectación que tiene a las empresas y también el sistema de tributación, artículo 39 del Código Fiscal, lo vamos a abordar debidamente. Y por último, pues el derecho penal, el artículo 55 del Código Penal del Estado de Michoacán, que establece el delito de contagio. Vamos a platicar de ello de una forma también muy general. Yo pienso que lo haremos de forma abierta para que pueda haber preguntas en caso de que las tengan. Y por último, también hay que platicar de los fideicomisos que han desaparecido, la determinación. Esto de los fideicomisos lo voy a hacer porque un gran amigo mío me lo pidió de favor, que estudiara y analizara el caso y que lo mostrara en cápsulas o en una video. Entonces, así lo vamos a hacer. Vámonos por partes, como dijo Jack el Descuartizador o Jack el Destripador. La siguiente, el día de mañana nos vemos para analizar entonces los argumentos que vertió Nicodemo en el juicio de Jesús y la determinación de José de Arimatea cuando fue el testigo de Jesús. Ya lo veremos en su momento. Gracias por haberme atendido. Mi nombre es Héctor Boyer, soy abogado y actualmente pues haremos ese tipo de tendencias porque estos tiempos de recogimiento y de reflexión, qué mejor que hacerlo con estudio jurídico. Hasta aquí nos quedamos. Gracias por todo. Excelente noche.